Vamos a reflexionar, a filosofar sobre un término llamado autoestima. Hoy vamos a tratar de entender exactamente qué es el autoestima, si es importante o no, etcétera, de qué manera funciona en la psicología de cada uno de nosotros, en la mente, en el alma de cada persona. Para iniciar este diálogo de autoestima que me parece bastante interesante, un diálogo verdaderamente imponente, sobre todo revolucionador desde el punto de vista que tenemos en esta institución, usted se va a dar cuenta de cómo podemos realmente entender un concepto que además no es tan complejo si lo sabemos analizar. Para empezar, me gustaría que dialoguen ustedes, traten de pensar cuál es, y eso a título personal, no se unan ahorita en grupos, traten de pensar y anoten dos cosas. La primera, el concepto de autoestima. ¿Qué es el autoestima? Alta y baja. Traten de definirlo, anótenlo, plasmen su concepto. Y punto número dos, la utilidad del término autoestima, la utilidad ya del efecto de autoestima en la mente humana. Véanlo, revísenlo, lleguen a un concepto y continuamos. Bien, pues vamos a tratar de entenderlo. Fíjese con cuidado. Primero vamos a dividir en dos este concepto. Vamos a manejar primero la palabra auto, que es un prefijo de origen griego, y después vamos a separar hacia la palabra estima. Y entonces con estos dos nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. Auto y estima. Son dos palabras. Bueno, no palabras. Esta es palabra, este es un prefijo de origen griego. Significa en sí o por sí. Fíjese con cuidado porque esto va a ser interesante. En sí o por sí. Obviamente podríamos agregar la palabra mismo, es decir, auto significa entonces en sí mismo o por sí mismo. Por eso, si hablamos de un automóvil, por sí mismo, en sí mismo o por sí mismo. Si hablamos de un automóvil, es automóvil, quiere decir que se mueve por sí mismo, por eso es automóvil. Entonces el concepto auto es en sí o por sí. Estima, vamos a quitar esto, estima significa depositar un valor en, es decir, estima es cuando usted deposita un valor. Nada más que si hablamos de autoestima, entonces hablamos de depositar un valor en sí mismos. Ahora lo interesante está aquí. Si la gente es capaz de depositar un valor en sí mismo, vamos a ir desglosando todas las palabras. Creo que hasta ahorita va claro que auto es un prefijo que significa en sí o por sí. Estima, depositar un valor. De tal manera, autoestima es depositar un valor en sí mismo. El problema lo vamos a tener con la palabra valor. ¿Por qué? Porque para que cualquier cosa valga, para que cualquier cosa que existe sobre la faz de la tierra valga, en automático necesitamos referencias. Es decir, nadie puede valer con relación a nada. Debe existir un comparativo. Usted no puede decir que es fuerte con relación a nada. Necesita obligatoriamente una referencia, un comparativo para decir si es fuerte. Usted puede hablar de cuán oscuro o iluminado está un cuarto porque conoce las referencias de oscuridad y iluminación. De tal manera entonces no se puede valer con relación a nada. Ejemplo, si yo le pregunto ahorita y trate de reflexionarlo también, aquí en este mismo momento sin detener el video, fíjese con cuidado. Si yo le cuestiono, ¿cuánto vale el auto? ¿Cuánto vale el auto? Usted para saber, para poder contestar, me va a preguntar, ¿cuál auto? No es él, o sea, ¿cuál?
¿Sabe por qué quiere saber cuál? Porque necesita la referencia, el comparativo. Si tiene 4 cilindros u 8 cilindros, es una cosa. El de 8 vale más que el de 4. Entonces hay comparativo y entonces se asigna un valor. Pero entonces, cuando hablamos de autoestima, que es depositar un valor en sí mismo, obligatoriamente usted ya debe tener referencias, obligatoriamente. Estas referencias van a ser comparativos, pero si estamos hablando de que el valor es sobre sí mismo, o sea, ¿qué es sobre sí mismo? Sobre un ser humano. Entonces, ¿con qué se compara un ser humano? No lo puede usted comparar con un coche, no lo puede comparar con una maceta, no lo puede comparar con una cámara de video, no lo puede comparar con una casa. A un ser humano lo puede comparar con otro ser humano. Entonces, la referencia que usamos para asignarnos un valor son otros seres humanos. De tal manera que, si lo analizamos con cuidado, si usted se asigna un valor, es porque usted ya puso a mucha gente por arriba y a mucha gente por debajo de usted. Entonces establece un valor. Entonces usted se asigna un valor. Este valor que se asigna a sí mismo, obligatoriamente se tuvo que comparar con toda la gente que no ha tenido tantos triunfos y también se compara con la gente que ha tenido muchos triunfos. Y así es como usted se asigna un valor. Y desgraciadamente el valor tiene que ver, pero con una escala de valores profundamente distorsionada y materialista como es en la sociedad hoy. Ejemplo, en la psiquiatría y en la psicología sabemos perfectamente bien que para que una persona tenga el autoestima alta, por ejemplo, para que logre subir su nivel de autoestima, necesita obligatoriamente triunfos. Si el individuo no tiene triunfos, entonces automáticamente no puede tener autoestima. Y los triunfos los va a tener básicamente en 3 lugares. Los triunfos que se llaman triunfos sociales, los triunfos que se dicen estéticos, que estos triunfos ahorita los voy a explicar, y los triunfos que todo el mundo sabe, económicos. Entonces, fíjese con cuidado. Tenemos triunfos sociales, fama, reconocimientos, familia de abolengo, personas importantes, connotadas, poderosas. Ahí tenemos el triunfo social. El triunfo estético, cuando una persona es guapa, cuando coincide con el canon a seguir impuesto por los medios, etc. Si una persona es alta, de cuerpo atlético, de ojos claros, etc., una figura muy bien torneada, entonces tiene triunfos estéticos. Y también hablemos de los triunfos económicos obvios. Si tiene usted dinero, autos deportivos, una buena casa, se viste a la moda, tiene viajes, negocios, empresas, es dueño de propiedades, etcétera, entonces tiene triunfos económicos. De tal manera que si sumamos las 3 y tenemos a una persona que contiene los 3 triunfos, es socialmente famoso y con reconocimientos, además de ser una persona guapa, además de ser adinerada, en automático tiene una autoestima muy elevada y en automático toda la gente dice que vale oro esa persona, es una gran persona. Entonces fíjese cómo el autoestima, y más cuando se trata de hablar de niveles altos de autoestima, está siendo exclusivamente exacerbado por el tipo de triunfos, es decir, un engrandecimiento del ego. De aquí se deriva otro concepto, el concepto de seguridad. Entonces la persona se siente muy segura de sí. ¿Por qué se siente segura de sí misma? Se siente segura de sí misma porque está logrando esta masa de triunfo. Se siente segura por la familia, porque tiene un título, porque tiene doctorado, porque tiene dinero, etcétera, lo que ya dijimos.
Entonces la pregunta es, ¿realmente esa persona es segura de sí misma? ¿Realmente es segura de sí? ¿O en realidad es una persona enferma, dependiente de los accesorios que tiene? Puede ser que sea dependiente de su estructura física. Si hablamos de lo estético, por ejemplo, si hablamos de lo estético y pensamos en que esta persona tiene un accidente automotriz y le tienen que amputar una pierna, ¿mantendría esa seguridad de sí que dice tener? ¿La mantendría? ¿Usted qué piensa? O si esa persona que está soportando su seguridad en el mundo económico, de repente, por dar un ejemplo, tuviera un descalabro económico tremendo y se quedara más pobre de lo que es, ¿mantendría su seguridad? ¿Se da cuenta cómo no? La seguridad sí es un tema que hablaremos más adelante. Sin embargo, ahorita nos concentraremos en autoestima. Solamente es didáctico hablar esto de la seguridad. Fíjese con cuidado, entonces, el autoestima, además de todo, es un concepto que no se puede definir. En primer lugar, si alguien tiene autoestima alta, se enfermó de dependencia, porque necesita que todo le salga bien, que le aplauden, que le canten, que le digan, qué inteligente, qué lindo, qué guapo, qué bárbaro. Y si la gente no le trata así, y no tiene dinero, y no tiene triunfos, entonces se deprime, entonces siente inseguridad, entonces se siente inferior, entonces tiene miedos, angustias, inseguridades, depresiones, perezas. Entonces ya no hay seguridad. Entonces realmente un ser humano con 100,000 millones de neuronas puede ser lógico y correcto que sea enfermamente dependiente del entorno. Evidentemente así se mueven las sociedades, por eso dije que esto es totalmente revolucionario. Quiero que observe con cuidado. Fíjese bien, si tratamos de definir autoestima alta o baja, le voy a cuestionar. Piense esto. Piense que una persona humilde de poco dinero, trabajando en algún lugar, cobrando un sueldo muy económico, pensemos en un repartidor de pizzas, por ejemplo. Supongamos que un día cumple años y le organizan una fiesta en su casa. Invitan a sus compañeros, repartidores, a sus primos, a sus vecinos, a todos sus iguales en términos de una sociedad, a sus iguales. Y entonces usted que me está viendo en este momento, resulta que es invitado a esa reunión. Y cuando usted llega al lugar y entra, ve a esta persona cantando con una pista de mariachi, por ejemplo, cantando y tomando una cerveza, contando chistes. Usted entra y le dice, pásate, ¿qué te tomas? ¿Qué quieres? Y entonces fíjese con cuidado. Resulta que entonces, si yo le pregunto qué autoestima tiene, me va a contestar alta. Porque está cantando con la pista de mariachi, está tomando cerveza, contando chistes con todos sus amigos en su cumpleaños. Entonces tiene autoestima alta. Normalmente eso dice la gente. Pero si 2 meses después o a la semana siguiente, el dueño de la empresa, de todos los negocios donde esta persona trabaja, le dice, hoy le quiero pedir un favor, usted no va a repartir pizzas, le voy a dar un dinero y usted va a mi casa, por favor, y entrega estos papeles en la mano a mi esposa. Le da los papeles, se va. Y llega a una casa grandísima, una mansión, por ejemplo. Entra a la mansión, va subiendo unas escaleras y sale un jardín enorme. Y entonces hay una alberca y la hija del dueño de la empresa, de la cadena de pizzas y demás, tiene una fiesta con todas sus amigas y amigos, una fiesta en la alberca con bikinis y muchas muchachas muy guapas, unos 2 años más chicas que él, el repartidor de pizzas. Y tiene que entrar y atravesar por ahí, por en medio de todos, hasta llegar a la casa para darle en mano el papel a la esposa del dueño. Cuando vaya atravesando por en medio de toda esa gente, le pregunto a usted, ¿cómo va a tener el autoestima? ¿Cómo cree usted que se va sintiendo en ese momento? ¿Con autoestima alta? Evidentemente no.
es con autoestima baja. Entonces, caemos en un conflicto de definición. Porque si la gente primero dice que tiene autoestima alta porque está cantando con pistas de mariachi y dice usted, tiene autoestima alta, entonces ahora dice que la tiene baja. Entonces, ¿quién le entiende? ¿O la tiene alta o la tiene baja? O preguntaríamos, ¿depende de las circunstancias? Entonces es indefinible. Autoestima alta, autoestima baja, ¿eso a qué hora es? Depende de la situación, depende del contexto. Entonces nadie tiene autoestima alta y nadie puede tener autoestima baja porque depende de dónde se está desenvolviendo o con quién se está desenvolviendo. ¿Lo nota usted? Ni siquiera se puede definir. Pero además intoxica muy fuerte al individuo que tiene tanto estima alta como baja porque está en una competencia mezquina contra el resto de los seres humanos y todo por las cuestiones de triunfo estético, social y económico. Y no es posible que a un individuo, porque no es guapo o guapa, porque no tiene dinero y no tiene sociedad, por ejemplo, se le tache de menos, porque los dos son seres humanos. Entonces, pensemos un poco más. En la antigüedad, en la Grecia antigua, jamás se habló de autoestima. Jamás. No, Sócrates no enseñó que debíamos tener autoestima alta. Platón ni lo menciona. Aristóteles menos. Buda nunca habló de autoestima. Cristo tampoco. Entonces el autoestima es un término más o menos nuevo que nace en las sociedades hace cerca de 40 años y es un término absolutamente ridículo que intoxica la mente porque con el fin de sentirse superior a un grupo de personas con las que se está compitiendo, entonces empieza a sentir una ilusión de tener algo que no se tiene. ¿Autoestima alta? ¿Comparado con quién? Ese es el punto primero. Y para que usted lo note más fuerte, vamos a plantear entonces el contraste. Entonces, ¿cómo debería de ser? Fíjese bien, ¿cómo debe de ser? De la siguiente manera. Tenemos aquí 4 términos que desgraciadamente se están confundiendo. Fíjese con cuidado. La gente está queriendo obligatoriamente valer. Vamos a poner aquí, valer obligatoriamente, quiere valer. Y fíjese en esto, para poder valer, la gente obligatoriamente debe tener. Fíjese entonces, la gente quiere tener para valer. Por eso empezamos con que hay un dicho que se menciona mucho, y dice, tanto tienes, tanto vales. Como te ven, te tratan. ¿Los recuerda? Tanto tienes, tanto vales. Como te ven, te tratan. Y entonces esos son los valores que maneja hoy la sociedad. Y está totalmente confundido con lo que los griegos enseñaron realmente. ¿Qué enseñaban los griegos? En lugar de valer y tener, los griegos enseñaron que se debe obligatoriamente, fíjese bien, ser, no tener, ser y existir. Fíjese con cuidado, ser y existir, de tal manera que cuando se es, o soy o tengo. Tener es un verbo de posesión. Usted puede decir, yo tengo buen cuerpo, tengo mal cuerpo. Tener es posesión. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el ser. Entonces, cuando se es, no se puede tener. Yo, Martín Aparicio, no valgo un cacahuate, yo no valgo. Vale un coche, vale un caballo, vale una casa, vale una piedra. Yo no valgo. Yo soy y existo en mi paz y estoy para lo que estoy. Usted, como yo,
debemos solo ser y existir. Y además cumplir con aquello que estemos en esta vida realizando para nuestra propia evolución, para nuestra propia mejora, para nuestra propia paz. Sin comparativos. Yo soy y existo para automejorarme, nada más. Eso es de lo que hablaban Buda, Cristo, los griegos. Siempre han hablado de esto las grandes mentes maestras. Un ser y existir. No andar teniendo para valer y tener triunfos y ser admirado por la gente. Yo soy y existo. Espero que le guste esto. Reflexiónelo y quédese con algo en su interior. Analice todos los días si usted está cotidianamente siendo o valiendo. Trate de analizarlo todos los días como una tarea, por lo menos unas 3 veces al día. Trate de razonar si lo que está haciendo lo lleva a ser y existir como individuo o está buscando tener para valer un reconocimiento. Hasta la próxima.